Mi ponencia la voy a centrar sobre el colectivo de los motoristas. Realmente tiene, bueno, pues bastante justificación. No sé si esto está encendido. No. Ah, sí. El trabajar con este colectivo pues tiene una justificación plena. Es muy frecuente encontrarnos muchos días con titulares de este tipo en los periódicos. Cada vez hay más motos en las ciudades, los ayuntamientos, los gobiernos hacen que pues se está identificando este medio de transporte con un sistema amigable, un sistema sostenible, un sistema incluso ecológico. Muchas veces todo esto habría que matizarlo y habría que comprobarlo, estudiarlo correctamente. Yo no sé si a lo mejor 4 motos contaminan menos que un coche en el que van 4 personas. No todo en las motos es perfecto. El que una moto tenga una movilidad mayor y llegue antes a un sitio, pues también es a costa muchas veces de que se expone a un riesgo superior, ¿no? Bueno, pues yo creo que no funciona el pasador. Sí. Bueno, todos estos titulares que estamos viendo, pues en muchos casos se radicalizan en cierta manera, ¿no? Bueno, y nos encontramos con titulares como estos: motos asesinas. Es algo muy frecuente en el tránsito, que tendamos a agrupar a los colectivos y tendamos incluso a criminalizar ciertos colectivos, ¿no? No todos los conductores de autobús conducen mal, pero si hay un conductor de autobús que nos causa problemas en el tráfico, pues ya decimos que todos los conductores de autobús son malos, ¿no? Si eso ocurre con un taxista, pues ya metemos en el grupo de malos conductores a todos los taxistas. Si esto ocurre con las motos, pues metemos en el grupo de los malos conductores a todas las motos, ¿no? Bajo esta perspectiva iniciamos un estudio pues a finales del año 2011, en el cual queríamos estudiar exactamente cuál es la situación de los vehículos de 2 ruedas en Latinoamérica e incluso pues aumentamos el ámbito de ese estudio a algunos países europeos, incluso algunos países de Asia e incluso de Oceanía, ¿no? Este estudio está en la página de Fundación Mapfre, en fundacionmapfre.com, en el área de investigación. Ustedes pueden acceder y tendrán la información sobre todo este estudio, ¿no? La justificación, pues por una parte, los motociclistas suponen un grupo de riesgo muy elevado, ¿no? Hasta 30 veces mayor es la tasa de mortalidad de los conductores de motos que del resto de conductores, ¿no? El uso de la motocicleta está creciendo año tras año. Cada vez hay más motos, como decía antes. Es incluso electoralmente, por decirlo de alguna forma, algo que está bien visto. Es decir, que favorece la movilidad, que se favorece el uso de la motocicleta, incluso está bien visto. Pero ¿cuál es el problema? A esta velocidad, y parece que va a ser así, el uso de las motos es algo que está aumentando. El número de accidentes está aumentando. Va a llegar un momento que vamos a encontrarnos con unas cifras que van a ser completamente inasumibles por cualquier Estado, ¿no? Bueno, el porcentaje de vehículos, como vemos, en muchos países está incluso por encima del 50%, el porcentaje de vehículos del parque. Es el caso de, por ejemplo, Colombia, República Dominicana o Uruguay. El crecimiento, pues aquí tenemos un ejemplo de Brasil. Un 20% ha crecido, entre 20 puntos porcentuales ha crecido en los 10 últimos años. El caso de Argentina, en el cual se ha multiplicado por 15 el número de motos pertenecientes al parque, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos que nos hemos marcado a la hora de realizar este estudio? Bueno,
Por una parte, describir cuál es la situación, conocer cuál es el punto de partida. Todo esto lo hemos hecho desde, colaborando con toda la red de MAFRE en todos los países. Cada país pues ha entrado en contacto con los gobiernos locales, con los gobiernos nacionales de cada país y nos han ido proporcionando información. Es probable que alguna de esta información que vean ustedes pues no pueda estar actualizada al 100%. Nosotros estamos trabajando todos los años en mantener este estudio lo más actualizado posible, ¿no? Por una parte, describir, por otra parte, comparar, es decir, no se trata de realizar un ranking, a ver qué país es el mejor y qué país es el peor. De ninguna manera. El objetivo es ver cuál es la situación en todos los países e intercambiar muchas experiencias. Existe la posibilidad, no es necesario inventar nada nuevo si hay algo que ya está inventado y ya está funcionando bien en otro país, o por el contrario, alguna iniciativa ha funcionado mal en algún sitio y no tengo por qué implementarla en mi país, ¿no? Analizar todas las tendencias. Para ello hemos analizado tendencias pues de países como, por ejemplo, Nueva Zelanda, Suecia, etcétera, y todas esas tendencias están recogidas en el informe, y proponer aquellas áreas de actuación que sean más urgentes, ¿no? El número de datos fallecidos, aquí ya nos encontramos con el primer problema, lo que son las cifras. Las cifras, pues es realmente complicado. Hoy en día es imposible que la misma metodología se esté utilizando en todos los países. Las definiciones son diferentes, incluso la definición de fallecido, ¿no? Si es a 24 horas, si es en el sitio, si es a 30 días. Todo eso hace que las estadísticas, en este sentido son orientativas, no las vean como algo completamente exhaustivo, porque puede ser que precisamente los países que tienen una accidentalidad mayor sean aquellos que precisamente se preocupan más o tienen un protocolo mucho más cuidado a la hora de contar las cifras, ¿no? Pero sí nos sirve un poco pues para hacernos una idea, ¿no? Y si estas estadísticas ya no la vemos en números absolutos, sino en tasas por millón de habitantes, que sería algo más comparable, pues vemos que hay 3 países, República Dominicana, Uruguay, Brasil, y luego también Colombia y Nicaragua, que son los países que más mortalidad tienen sobre motocicletas. Analizando el crecimiento los 5 últimos años, el porcentaje de motociclistas fallecidos sobre el total, pues nos damos cuenta en Colombia ha habido un crecimiento del 30 al 39%, Costa Rica también ha tenido un importante crecimiento, Brasil, Argentina, menos proporcionalmente porque sus cifras son bastante mayores. La primera conclusión, en los países que hemos analizado, que han sido 12, más 3 países europeos, el número de usuarios de vehículos de 2 y 3 ruedas que han fallecido ha sido de 16.747. La tasa de mortalidad ha sido de 36. Si esa tasa la extrapolamos al resto de los países de la región, teniendo en cuenta la población de la región, nos encontramos con que 21.500 personas ocupantes de motocicletas mueren al año. El objetivo sería que esa tasa fuera 0, ¿no? Eso sería lo ideal en Latinoamérica, en Europa, etcétera, ¿no? Pero nos podemos marcar una serie de objetivos. Es decir, en Europa esta tasa es de 11. Si aplicásemos la tasa de 11 a la población de Latinoamérica y Caribe, nos quedaremos con unos 7.000 víctimas mortales aproximadamente. Es decir, si consiguiéramos llegar a la tasa que han conseguido otros países, sencillamente en este caso nos ahorraríamos casi 14.000 víctimas mortales, que es una cifra muy importante, ¿no? Datos que se han analizado. En el estudio ustedes podrán ver que se ha analizado prácticamente de todo, costumbres por género, etcétera. Voy a poner sencillamente 3 o 4 que son los más importantes. Por una parte, el tema del casco. Todos los países analizados tienen una normativa, disponen de leyes que hacen obligatorio el uso del casco. Pero aquí podemos empezar a poner una serie de asteriscos. ¿Qué casco? En primer lugar, es un casco homologado. Nos encontramos que en muchas legislaciones se habla de casco protector, se habla de casco adecuado,
se habla de casco estándar, pero no se habla de casco homologado. En el momento que se habla de casco homologado ya nos aseguramos que ese casco ha pasado unas pruebas, ha realizado unos test, etcétera, y da ciertas garantías, ¿no? Incluso hay algunas legislaciones que hablan de un casco que no sea astillable, o de un casco que sea rígido, o de un casco que tenga la visera polarizada, y no van a más, ¿no? Luego, por otra parte, se ha estudiado pues desde el precio de los cascos en diferentes países, la vigilancia sobre el uso del casco. Es decir, si obligamos a que la gente lleve casco, pues hay que controlar que eso se realice correctamente, ¿no? Muchos accidentes producidos por motos que sufren los motoristas son accidentes que se sufren porque el conductor de un vehículo no ha visto a la moto. Bueno, ¿qué medida más sencilla, qué medida más fácil de implantar y poco costosa que el que todos los vehículos, que todas las motos, vehículos de dos ruedas, lleven el alumbrado cuando están circulando, ¿no? Es una medida realmente sencilla, fácil y rápida de implantar, ¿no? Y que, bueno, pues en muchos de los países no es obligatorio, en los países que es obligatorio, pues tampoco se controla, ¿no? El tema de las revisiones técnicas, pues es un aspecto muy importante. La moto es un vehículo al que pueden acceder muchas personas que no pueden acceder a comprar un coche, porque bueno, pues es un vehículo barato, es un vehículo económico, etcétera. ¿Qué ocurre? Que muchas veces las revisiones, las reparaciones mecánicas las hacen esas mismas personas, los usuarios, los dueños de esas motos, ¿no? Hay mecánicos mejores y mecánicos peores, ¿no? En ese sentido, pues es muy importante ahondar y profundizar en todo lo que se refiere a revisiones técnicas. Cuando un motorista, cuando una moto tiene una avería, pues es muy fácil que una de las primeras consecuencias sea que el motorista se caiga al suelo, ¿no? Bueno, pues un aspecto también muy importante, el tema del aseguramiento. Aunque es obligatorio en la mayoría de los países el que una moto esté asegurada, bueno, pues el porcentaje de vehículos asegurados, según las estimaciones, aquí hay una estimación un poco más concreta que la de México, que habla de un 9,1% de vehículos asegurados de dos ruedas. Las estimaciones hablan entre un 10 y un 15%. Y esto es un aspecto muy importante. En el momento que una persona no está asegurada, no lleva seguro, pues cuando tiene un accidente, pues es más fácil que se dé a la fuga, etcétera. Bueno, el estudio que hemos realizado, hemos estudiado todos estos aspectos, y a todos estos aspectos se les ha valorado, se les ha dado un valor numérico, y posteriormente se ha sumado todos esos valores, ¿no? Por una parte, la disponibilidad de datos, al cual le dimos un 7%. ¿Qué mirábamos? Bueno, pues que hubiera datos de fallecidos hace 5 años, parque de motocicletas, etcétera. Las tasas y evoluciones de fallecidos, que tenía un 25%. Esto es realmente importante, se le dio mucha importancia porque nos sirve para ver cuál es la magnitud del problema. Veamos no solo la tasa, sino la evolución en los últimos 5 años. La edad de acceso, el acceso a la conducción, la edad de acceso, la posibilidad o el hecho de que hubiera un acceso, digamos, gradual. Y en esto nos hemos encontrado con que hay un abanico muy grande. Desde 13 años en algún país, pues un niño puede obtener una licencia para conducir ciclomotores, para conducir motos, y esto abre un amplio debate. ¿Es realmente necesario que un niño de 13 años pueda circular con una moto y meterse en el tráfico con camiones, coches, etcétera? Eso habría que plantearse si realmente eso es necesario, ¿no? Luego, sobre el casco, elemento de protección, bueno, pues todo lo que hemos estado apuntando sobre homologaciones, etcétera. Un aspecto importante que le hemos dado un 10%, pues es a todos los avances técnicos que existen y que se pueden implementar en las motos, en este caso. Ayer se hablaba, por ejemplo, aquí, se hablaba de cuán costoso sería el poner una caja negra a los vehículos, ¿no? Y sería un aspecto que mejoraría mucho la seguridad. Bueno, pues
poner a las motos un dispositivo para que las luces estuvieran encendidas siempre que la moto estuviera arrancado, sería realmente barato, es prácticamente un cable nada más, ¿no? Y es cuestión de implementarlo sencillamente, ¿no? Bueno, con todo esto se elaboró, digamos, una puntuación final para todos los países. Como he dicho al principio, no se trata de establecer un ranking, sino de ver, bueno, de una forma objetiva, visto completamente desde fuera, cuál es la situación de cada país. Y al decir visto desde fuera, hago mucho hincapié a esto porque también, bueno, pues desde dentro se puede tener una perspectiva diferente y desde fuera, bueno, pues son realmente los datos que son accesibles para el público en general, ¿no? Esta sería la puntuación, digamos, de Colombia, que obtuvo un 65% de los puntos. Bueno, pues aspectos sobre el tema de los cascos, no hay datos sobre el porcentaje de uso del casco a nivel nacional. Sí existen las luces de conducción diurna, por ejemplo, las revisiones. Se valoró mucho el tema de que a los 2 años ya hubiera una revisión mecánica. La edad de acceso a la conducción, 16 años, no existe, bueno, pues una progresividad en la implantación, en la obtención de la licencia, algo que también pues consideramos que es muy importante. En fin, toda esa metodología, bueno, pues puede ser mejor o peor, pero es la que se ha utilizado para poder comparar a todos los países. Y en el informe pues se recogen una serie de buenas prácticas. Se recogen las buenas prácticas de todos los países estudiados, no solo de los de Latinoamérica, sino algunos también de otros continentes, ¿no? Pues ¿con qué finalidad? Con que, bueno, pues una persona que tenga el documento sea capaz de ver buenas prácticas de otros países y poder implementarlas en su país, ¿no? Bueno, pues escuela de conducción de motos, el anuario estadístico, el acceso a los datos es muy importante. Por ejemplo, los vehículos nuevos de servicio público se tienen que someter a la revisión a los 2 años, por ejemplo. Alguna serie de iniciativas con los fabricantes. Un curso que estamos realizando ahora con 600 conductores de motos aproximadamente dentro del ámbito laboral y se está realizando en estas localidades, en Barranquilla, Cundinamarca, Yopal y Bogotá. Y luego a la hora de ver las conclusiones, bueno, pues algunos de estos aspectos ya los hemos comentado. Por ejemplo, la ausencia de datos en algunos países. Esto nos hace, bueno, pues muy difícil trabajar porque no se sabe hacia dónde se quiere. Siempre que trabajemos con seguridad vial tenemos que marcarnos objetivos. Uno de los indicadores es el número de víctimas y si no sabemos cuáles son, dónde se producen, a qué hora se producen, de qué forma se producen, es muy difícil que podamos evaluar si nuestro trabajo lo estamos haciendo bien o mal. La definición de fallecidos heridos, el uso de casco, de luces. No existen en el documento, únicamente se hace mención a un estudio de Argentina que midió el uso de las luces, de la iluminación. No existen datos observacionales. Sobre el parque de vehículos, bueno, pues todo este tema ya lo hemos estado comentando. Es un modo de transporte básico. Es más importante relativamente hablando en países con ingresos menores, porque el uso de la moto, por ejemplo, República Dominicana, Nicaragua, el uso de la moto es mucho mayor. Bueno, con respecto al parque, de media, las motos representan el 22% del parque total de la región. Hace 5 años creo recordar que era el 13%, el crecimiento ha sido muy grande. En países como Argentina pues se ha multiplicado por 15 el número de motos. Esto lo hemos estado comentando antes, el número de víctimas. En los últimos 5 años el número de motociclistas fallecidos puede haber aumentado un 72%, cuando el resto, en general, estamos hablando de un aumento de un 14%, o sea que la diferencia entre 14 y 72 es realmente elevada, ¿no? El porcentaje de víctimas mortales motoristas es un 22%, hace 5 años era un 13%, luego seguimos creciendo. Si esto sigue creciendo, si dentro de 5 años tenemos que plantearnos si estamos dispuestos a asumir pues que suban 9 puntos y que estemos hablando de un 31%. Eso sí que sería un fracaso, ¿no? Que dentro de 5 años viniéramos a presentar unas cifras y dijéramos eso, ¿no? Bueno, sobre los cascos ya hemos hablado sobre el tema de la normativa.
algunas buenas prácticas, como Uruguay desde enero de 2013 la venta de motocicletas va asociado al regalo de un casco. El acceso al permiso, bueno, pues la importancia de la progresividad del acceso y también la importancia de plantearse, pues como es el caso de Costa Rica, si con 13 años un niño tiene la necesidad de acceder a un ciclomotor, cuando la mayoría de las veces el uso es para un tema lúdico y puede ir asociado pues a otros aspectos que pueden agravar la posibilidad de accidente, ¿no? Propuestas urgentes, y ya termino. Por una parte, impulsar la creación de un comité de expertos, que sí nos consta que ya se está trabajando en este sentido, sobre todo para homogeneizar pues todas las políticas, homogeneizar incluso conceptos, fallecidos, heridos, etcétera. Diseñar planes regionales y apoyar planes locales, municipales o nacionales. Realizar campañas de motocicletas. Ese comité de expertos, una de las funciones que puede tener pues es armonizar la legislación en todos los países. Nos hemos encontrado al analizar la legislación que hay muchas diferencias, incluso en muchos países hay mucha diferencia dentro de los diferentes estados, como pueda ser en México, ¿no? Luego, preparar guías de infraestructuras seguras. Esto es algo que los colectivos de motociclistas, de moteros, pues reclaman, ¿no? Que las infraestructuras sean seguras, desde los guardarraíles hacia el espacio que deben ocupar en la calzada, etcétera. Y por mi parte nada más. Decir que, bueno, pues en esta página tienen ustedes el acceso a este estudio en el área de investigación, al estudio que comentamos ayer también sobre sistema de retención infantil, y el estudio sobre el transporte escolar en Bogotá y Medellín, la situación, que está también trabajándose en la maquetación y en los próximos días estará disponible. Muchas gracias.